Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Denme un minuto, ya iniciamos para para iniciar con la lista, ¿ya? Por favor. Ya chicos, a ver, vamos con la lista. Denme un segundito que mi computadora se volvió loca. A ver, hoy estamos, bloque 2. Hoy estamos 7 de abril del 2026. A ver, vamos. María Casares. Presente. Hay gente queriendo entrar, ya. Donato acaba de entrar. Edwin Gallardo. Presente. Jessica Massa. Presente. Jorge Pérez. Presente. Dairis Rueda. Presente. Mel Ruiz. Presente. Salgado Diana. Presente. José Silva. Presente. Maite Tapia. Presente, Ana. Carlos Vera. Carlos Vera. Presente. Luis Felipe Villasís. Luis Felipe. Eric Maigua. Eric Maigua. Guillermo. Presente. Nicolás Benítez. Nicolás. Isabela Schreckinger. Di Estefano Grefa. Emilia Sánchez. Aquí, Ana, hola. Hola. Andrea Gualotuña. Presente, Ana. Y Ana, Nicolás y Emilio. Perdón. No te escucho bien, Andrea. ¿Puedes repetirme, por favor? Hola, Ana, sí. Nicolás y Emilia sí están en la clase. Ya. ¿Y Sol- está contigo Nicolás? No, ahorita yo salí Hola, de la Ana, universidad, ¿cómo pero él está estás? ahí. Sí. Estaba con mal Ay, internet y no pude responder, pero aquí estoy. ya, listo. Ya, ¿quién más me dijiste? No, Emilia sí está en lista. Ya, gracias. No hay de qué, Ana. Naidelin Payo. Buenas tardes, Ana, presente. Hola, Naidelin. Buenas tardes. Ya, listo, chicos. Entonces, nos faltan Isabela y nos falta Eric, Luis Felipe, Eric y Luis Felipe. Ya, listo. A ver, chicos, el día de hoy vamos nosotros a continuar con lo que es el tema de pruebas de hipótesis.
¿Por qué vamos a continuar con este tema? Porque este tema va un poco más allá de lo que nosotros vimos inicialmente, ¿ya? Existen otros estadísticos y otras pruebas de hipótesis que nosotros hacemos, que si bien mantenemos la misma lógica del p-valor, estas otras pruebas de hipótesis también nos permiten a nosotros saber si se cumplen o no las ideas que estamos planteando, ¿ya? En este caso, eh, no sé si ustedes conocen sobre las pruebas de hipótesis con los estadísticos T-Student, la F de Fisher o el chi cuadrado. No sé si en la clase de estadística les dieron esto. No, Ana. No. No, ya. A ver, nosotros tenemos diferentes pruebas. O sea, es la misma prueba que nosotros luego verificamos con el p-valor, pero tenemos distintos estadísticos para cada prueba, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer la prueba de una media, nosotros usamos un estadístico de t-de-student, ¿ya? Si nosotros queremos hacer pruebas de correlación, usamos el estadístico t-de-student y de regresión también usamos el t-de-student, ¿ya? ¿Cuál es la idea del t-de-student? Este gráfico, este estadístico, como Ana, ustedes pueden ver, dígame. ¿estás compartiendo pantalla? Sí. Pero unas diapositivas, Ah, ya, disculpa, pensé que estaba porque toda la sale solo pantalla. la lista. ¿Ahí ya salió? Sí, ahí sí. Ya, chévere. Entonces, no, gracias. Nosotros aquí tenemos el estadístico TED-Student, ¿ya? Este TED-Student a mí me sirve para calcular o para hacer pruebas de hipótesis cuando quiero confirmar si la media de una muestra es diferente a una media teórica, si las medias de dos muestras independientes son diferentes o si la media de mi muestra en diferentes momentos del tiempo varía, ¿ya? Esto ya le vamos a ir viendo más a continuación. En este caso, este estadístico nos permite responder estas preguntas, ¿ya? Y también nos permite hacer la prueba de hipótesis de las correlaciones. Entonces, ¿qué quiere decir este gráfico? Este gráfico nos indica si esta curvita que ustedes ven, que es una campana simétrica, es una campana de Gauss simétrica, esta curva que nosotros vemos nos dice cuáles son nuestras regiones de rechazo y cuáles son nuestras regiones de no rechazo de la hipótesis nula. En este caso, nosotros sabemos que nuestro p-valor es igual a 0,05 para saber si rechazamos o no rechazamos, ¿ya? Este p-valor toma el valor este de alfa, que es el de 0,05. Pero cuando nosotros estamos hablando de las pruebas de hipótesis del estadístico T, nosotros tenemos dos zonas de rechazo, es decir, no solo una zona positiva, como vendría a ser esta, sino también tenemos esta otra zona de rechazo, que es una zona negativa, ¿ya? Quiere decir que la zona de rechazo para esta distribución de este estadístico es una zona de rechazo bilateral, ¿ya? Porque tenemos a los dos lados las opciones de hacer los rechazos. Ahora, en cada una de estas colas, nosotros no tenemos el 0,05 del alfa, ¿sí? Sino aquí nosotros tenemos alfa medios. Esto quiere decir 0,025, ¿ya? Y de la misma manera acá, estas van a ser nuestras regiones de rechazo, ¿sí? En este tipo de gráficos, ¿ya? O en este tipo de distribución de estadísticos. Aquí nosotros nos vamos manejando, cuando vamos a hacer este análisis, manejamos también los grados de libertad. ¿Por qué? Para yo definir cuál es mi estadístico crítico, es decir, cuál es mi estadístico que hace que a partir de este valor se rechace, o sea, este valor es mi límite para rechazar.
digamos acá, vendría a ser 2,57 sería aquí. Este es mi valor límite para que se rechace, es decir, mi región de rechazo es todo esto, ¿ya? Estos valores nos van diciendo cuál es mi T crítico. Mi T crítico viene a ser, como les digo, mi límite. Y mis grados de libertad lo que me indican es cuántas opciones tengo yo para responder de manera libre una interrogante antes de tener que asignar un valor que yo no puedo determinar de manera libre. En otras palabras, pongamos un ejemplo. Nosotros tenemos que decir tres números que sumen 10, ¿ya? En este caso, el primer número nosotros podemos decir cualquiera. Yo puedo decir 4, ¿ya? No hay problema. El segundo número, yo tengo que decir cualquier otro número. Puedo decir 5, son 9. Pero si yo estoy diciendo que los tres números deben sumar 10, ¿cuánto sería el último número? Sería 1, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, en esta distribución que yo les dije, solo tendríamos 2 grados de libertad, porque el último número que yo tengo que establecer ya no lo puedo establecer de manera aleatoria, sino tengo que establecerlo dentro de este rango. Como ustedes pueden ver, aquí me dice que mis grados de libertad es igual al n, a mi muestra, menos 1. Entonces, como ustedes ven, esta distribución nosotros usamos para cuando tenemos muestras pequeñas. Es decir, cuando tenemos muestras de entre 6, 11, 21, 31, 51 y mayor a 100, ¿ya? ¿Qué pasa cuando mi muestra se va haciendo más grande? Mi T crítico cambia y va tendiendo a ser 1,96, ¿ya? Que es el mismo valor que estábamos viendo antes cuando hablábamos de las desviaciones estándar del estadístico Z, ¿sí? Entonces, nosotros cuando estamos hablando de este estadístico, lo que decimos es lo siguiente. Voy a hacer un análisis. Yo tengo una muestra de 70, 70 observaciones. Mis grados de libertad va a ser igual a mi muestra menos 1. Quiere decir que mis grados de libertad son 69. ¿Ya? Ahora, para saber mi T crítico, yo analizo dentro de mi tablita y digo, 50 es 2,1, 100, 1,98. 69 vendría a estar por la mitad, entonces yo podría decir aquí que mi T crítico es 2, ¿ya? Este valor del T crítico nos daría el software, pero en este caso diríamos que es el 2 ya que está en la mitad de estos, ¿sí? Entonces, una vez que yo hago esto, digo, está bien. Entonces mi T crítico es 2. Mi T crítico está aquí, está aquí. Pero como esta es una distribución del estadístico T, debo acordarme que yo tengo regiones de rechazo de manera bilateral, es decir, es más menos 2, ¿ya? Entonces el primero es en 2 y el otro es en menos 2, ¿sí? Y mis regiones de rechazo vendría a ser todo lo que está abajo de la cola, ¿sí? Todo esto, ¿ya? Entonces, cuando yo haga el cálculo y genere un estadístico y ese estadístico me salga dentro de este rango de menos 2 a 2, yo diré aquí no se rechaza, no se rechaza la hipótesis nula. Pero cuando yo haga el cálculo, si me sale que cae dentro de estos límites, mi T, yo voy a decir rechazo mi hipótesis nula, ¿ya? Ahora, cuando nosotros estamos trabajando en esto, nosotros seguimos calculando nuestro p-valor. Nuestro p-valor nos va a decir si es de 0,05
Y a partir de este nosotros vemos si es significante o no es significante las diferencias o variaciones que nosotros veamos. Y mi P de 0,05 quiere decir que a este lado yo tengo 0,25 y a este lado yo también tengo 0,25. Y si mi estadístico cae dentro de estos valores, pues yo diría que es significativo el hecho de que el hecho de que yo rechace mi hipótesis nula, ¿sí? Cuando yo rechazo, cuando estoy hablando de mi valor crítico T, cuando mi T es mayor a mi T crítico, ¿ya? Entonces, si yo digo que mi T crítico es 2 y mi T me dice que es de 1,95, quiere decir que este estaría acá. O de 1,96, ¿sí? Quiere decir que estaría aquí. Y como está fuera de mis regiones de rechazo, yo no podría rechazar mi hipótesis nula, ¿sí? No sé, chicos, si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ana, Dime. ¿podría repetir eso último del... Ahí me perdí, que era de esto del 2, o sea, ya tenías el... O sea, lo último, no sé cómo expresarlo. Ya, verás. Cuando nosotros, a ver, voy a borrar, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una región de rechazo, como yo les digo, mi región de rechazo depende de los grados de libertad, ¿ya? Y estos grados yo calculo a partir de esto. Entonces, digamos, voy a poner otro ejemplo. Digamos que yo tengo 31 observaciones, ¿ya? Tengo una N de 31, ¿sí? Mis grados de libertad serían 30, ¿ya? Y aquí me dice que con 30 grados de libertad, mi T crítico va a ser 2,04. ¿Qué quiere decir esto? Que yo de aquí voy a ver cuánto es 2,04 y voy a hacer una línea como está aquí y acá también. Y todo lo que sea, como ustedes pueden ver, mayor a mi T crítico, todo esto va a ser rechazo, ¿ya? Es decir, nosotros podemos ver esta matriz y nosotros podríamos decir, pero mira, si tuviéramos 100 observaciones, sería mi T crítico 1,98. ¿Por qué si aquí yo tendría 1,98 no entraría dentro de mi ejemplo? ¿Ya? ¿Por qué no se rechazaría? Sí estaría aquí en la tabla. Yo les diría ahí, se rechaza porque yo cuando digo que tengo 30 grados de libertad, mi T crítico es de 2,04. Según mi muestra, mi T crítico es 2,04. No importa si en la tablita yo tengo estos otros valores. Igualmente, mi límite para rechazar es este. Entonces, yo pongo aquí mi límite, que es este. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que caiga o sea mayor del 2 o del -2, todo lo que sea mayor a esto va a ser mi estadístico que me permita rechazar mi hipótesis nula. Entonces, digamos que yo aquí saco en este ejemplo que mi T es de 1,97, ¿ya? Digamos que yo saqué ese valor. El valor de mi T de 1,97 estaría más o menos ubicado aquí, ¿ya? Yo de aquí jalo la línea de mi estadístico. En el ejemplo que estamos viendo, Jorge, este estadístico estaría dentro de la región de rechazo o fuera de la región de rechazo. Fuera, ¿no? O sea, si es ahí donde me marca sería justo fuera.
Justo afuera, muy bien. Si está fuera de mi región de rechazo, ¿qué hago yo con la hipótesis nula? O sea, te refieres a que aceptarías, ¿no? O sea, No, no se acepta la hipótesis nula, no se rechaza. eso, no se rechaza. Perdón. Ya, muy bien, exacto. Aquí yo no rechazo porque no tengo suficiente evidencia estadística que me permita rechazar mi hipótesis nula. Pero ¿qué fuera si sale que mi T es igual a 2,5? Eso quiere decir que yo estaría aquí. Aquí, ¿qué pasaría? Mi T estaría dentro o fuera de mi región de rechazo. Fuera. Dentro. Ah, dentro del rechazo. Ajá. Las colas son la región de rechazo, eso nunca se olvida. Entonces, si está dentro de mi región de rechazo, ¿qué hago con la hipótesis nula? La rechazo, ¿ya? Rechazo mi hipótesis nula y acepto la alternativa. Es decir, digo, digo, sí existe efecto en lo que estemos analizando. Mientras que en el caso anterior, digo, no tengo efecto, ¿ya? Para esto, como yo les digo, que esto es una cola bilateral, cuando nosotros tenemos nuestro T crítico, tenemos como más menos 204. Quiere decir más 204 el que está acá y menos 204 el que está acá, ¿ya? Y todo lo que esté al otro lado de mi T crítico, que sea mayor, en valor absoluto mayor, va a ser parte de mi región de rechazo, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, nosotros en la clase anterior habíamos visto esta parte donde decimos los niveles de significancia. Antes de procesar los datos, fijamos un nivel de significancia que suele ser de alfa 0,05, ¿ya? Este alfa de 0,05, que es el que me dice mi criterio que vamos a decidir para usar si un valor es significativo o no, es decir, el valor que va a tomar P, nosotros aquí diríamos que para que sea significativo, P debe ser igual al alfa, que esto es igual a 0,05. ¿Ya? ¿Qué sabemos nosotros de la, de las pruebas de hipótesis? Que si yo tengo un P que es mayor a 0,05, ¿qué hago con mi hipótesis nula? ¿Rechazo o no rechazo? No rechazo. Ya, no rechazo, exacto. Si mi P es mayor a mi 0,05, yo no rechazo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto si nosotros lo trasladamos a este gráfico? Como yo les decía, en esta cola nosotros tenemos alfa medios y en esta cola tenemos los otros alfa medios. Entonces, si mi P es menor al 0,05, es decir, que sea 0,01, quiere decir que voy a estar por aquí, ¿ya? Y quiere decir eso que caigo en la región de rechazo. Aquí, ¿qué pasaría con los valores del eje X? Cambiaría si nosotros habláramos solo del P. Y nosotros diríamos que es aquí, en lugar de este 2 sería 0,05 y todo lo que esté de aquí para allá, yo rechazo, ¿ya? Todo lo que sea para ese lado. Y lo mismo para acá, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros vamos viendo cómo se conecta lo del p-valor con esto de los t críticos, ¿sí? Siempre tomen en cuenta
que la parte central, la parte simétrica de mis gráficos, esto me habla de lo que se podría decir la normalidad, ¿ya? Esta es mi normalidad. Esto es todo cuando yo no rechazo mi hipótesis nula, ¿ya? Y todo lo que se aleje, venga hacia estos extremos, viene a ser lo que yo voy a rechazar de mi hipótesis nula, ¿sí? Son los estadísticos que yo voy a calcular de mis muestras y van a caer acá, ¿ya? No sé, chicos, si ahí les quedó claro. Esto ya vamos a ir viendo con ejercicios y ya en los ejemplos que vamos a ver a continuación les va a ir quedando un poquito más claro. Sí, pero no sé si hasta aquí todavía tienen más preguntas. ¿No? Ya. Entonces, vamos a ver, vamos a ver a continuación cuáles son los usos o los tipos de caso para los cuales usamos las pruebas TED-Student, es decir, lo que acabamos de ver arriba. Tomen en cuenta que esto de los estadísticos nos sirve más para saber cuál es el tipo de distribución, dónde son las regiones de rechazo según los estadísticos, pero de ahí en la práctica nosotros vamos a seguir trabajando con lo que es el p-valor y los supuestos que nos hemos manejado. Pero sí es importante conocer esto, ya que esta es la parte conceptual que está atrás del planteamiento que tenemos, ¿sí? Entonces, el primer ejemplo que tenemos, o el primer caso para el uso de una TED-Student, de la prueba de TED-Student para una muestra, nosotros es el siguiente. Comparamos la media de una muestra con un valor conocido teórico. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decir, según los estudios que se han hecho sobre los ingresos en Latinoamérica, se define que el salario promedio es de $300 para una familia, ¿ya? Ese es la muestra, el valor promedio, el teórico. ¿Qué pregunta me quiere decir acá? ¿O qué responde esto? ¿La media observada de la muestra es diferente de un valor de referencia? Entonces, si yo hago mi ejemplo, puedo decir que mi media teórica me dice, o mi media nula me dice que es $300 del salario medio, el salario promedio en Latinoamérica. Pero yo hice una encuesta a nivel de todos los países y me sale que la media del salario es de 350, ¿ya? Nosotros aquí diríamos si mi hipótesis nula es diferente a mi hipótesis observada o a mi hipótesis alternativa. En este caso, mi respuesta sería que sí, ¿ya? Aquí nosotros vamos a ver. Hipótesis nula, mu es igual a mu cero, que mu es el promedio. Y la hipótesis alternativa, que mu es diferente a mu cero, ¿ya? Siendo que este valor es el valor de referencia, como ya les mencioné en el ejemplo. Entonces nosotros decimos, ya, sí es diferente el promedio. Pero a nosotros solo esta comparación de las medias no nos sirve para decir si el resultado es real o no, ¿ya? Sino que debemos decir si es significativo o no. Para eso, nosotros lo que hacemos es calcular el p-valor. Entonces, cuando yo calculo mi p-valor, ay, ya. Cuando yo calculo mi p-valor, si mi p-valor es pequeño,
o si mi p-valor es menor al 0,05, quiero decir que es significativa la diferencia entre el ingreso promedio de Latinoamérica y el ingreso teórico que observamos, ¿ya? Entonces, ahí nosotros decimos, la interpretación sería, existe una diferencia significativa entre la media del ingreso de Latinoamérica versus la media del ingreso de Latinoamérica versus la media del ingreso teórica, ¿ya? Porque como les digo, aquí nosotros vemos si la diferencia entre la media observada y la media teórica, ¿qué pasa? ¿Existe esta diferencia o no existe? Aquí vemos esto, si existe o no diferencia. Y cuando ya interpretamos la parte del p-valor, decimos si esta diferencia es significativa o no. ¿Qué quiere decir esto de significativo? Como ya sabemos, si es significativa, quiere decir que tengo suficiente evidencia estadística para rechazar mi hipótesis nula, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir esto? Quiere decir que yo cuando levanté la información de las encuestas, sí levanté a una muestra representativa que me permite decir que sí es significante esta variación del promedio, del salario. Es decir, que hay más casos extraños que casos normales o de hipótesis nula dentro de mi población. Ahora, ¿qué pasaría si mi p-valor es de 0,01? Yo ahí diría, yo no rechazo mi hipótesis nula, porque me sale que mi resultado no es significativo. Y si el resultado que yo estoy obteniendo no es significativo, eso quiere decir que pudo haber pasado que al momento de levantar la información, yo levanté solo solo a ciertas personas que por el azar me sale que tienen una media diferente. Pero si yo levantara a una muestra representativa, me saldría que sí tengo evidencia suficiente para rechazar o para no rechazar, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vemos que tenemos igual. ¿Qué vamos a comparar acá? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Y, sí, sueña. ¿Y cuándo lo usamos? Entonces, ¿cuándo usamos esto? Cuando tenemos una sola muestra y queremos compararla con un valor fijo. ¿Qué supuestos debe cumplir mi variable para poder usarla? Que es una variable cuantitativa, que son observaciones independientes y que los datos siguen una distribución normal, es decir, es así, ¿ya? Si cumplimos todos estos supuestos, podemos aplicar esta prueba, la T de estudio, ¿ya? Ahora, para que vean un ejemplo. Aquí nos dice que queremos saber si el ingreso promedio es de 3.000, ¿ya? Esta es mi media teórica, es la media que yo saco en los estudios o la media que yo conozco, ¿ya? Y decimos que en los resultados, cuando yo cogí mi base de datos y analicé y obtuve mi media, me salió de 3.200. Aquí nosotros lo primerito que decimos es, ¿mi resultado es diferente de 3.000? Sí, es diferente. Y ahora voy a calcular mi p-valor. Mi p-valor es menor a 0,05. Sí, mi p-valor es menor al 0,05. ¿Esto qué quiere decir? Que el ingreso promedio es significativamente distinto de 300 y por ende rechazo a la hipótesis nula, ¿sí? Y acepto mi hipótesis alternativa, que dice que no todos ganan $3.000 en promedio.
No sé si está claro esto, chicos, de este ejemplo. Sí, ya. Ahora, nosotros, cuando estemos haciendo los cálculos, no solo vamos a obtener el p-valor, sino también el sistema nos va a permitir generar el estadístico t. Y aquí me va a decir cuántos grados de libertad tengo y cuál es mi estadístico. Entonces, si yo tenía una muestra de 31 observaciones, quiere decir que mis grados de libertad son 30 y que mi T crítico es de 204, ¿ya? De 2,04. Entonces, cuando yo haga los cálculos y saque este T y me diga que este T, me invento, es 3, y mi p-valor me va a salir que es 0,1, yo voy a decir que no rechazo la hipótesis nula. ¿Por qué? Primero, el p-valor es mayor al 0,05. Y cuando reviso, no, aquí sería, perdón, sería de 2. Sería que mi t salió 2. Y cuando yo reviso mi estadístico t, que es de 2, el valor de 2, yo puedo decir, yo no rechazo mi hipótesis nula. ¿Por qué? Si nos vamos al grafiquito de la T de student, en este caso, si yo digo que el 204 es mi región de rechazo para acá, y cuando saco mi estadístico me dice que salió en 2, eso quiere decir que estoy en mi región de no rechazo, ¿ya? De no rechazar a mi hipótesis nula. Y esto lo confirmo también porque mi p-valor me salió 0,01, que es un valor mayor al 0,05 y por ende me dice no rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Chicos, ¿esto les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Porfa, si tienen alguna pregunta, háganmela ahora. ¿Ya? Y si no, pues continuamos. Ahora vamos a ver cuál es la otra prueba de TED Student, el otro caso en el cual podemos aplicar este estadístico. Este estadístico lo vamos a usar también para comparar la media de dos muestras independientes. ¿Ya? ¿Cuál sería un ejemplo de muestras o grupos independientes? Que yo calculé la media del ingreso de los hombres versus la media del ingreso de las mujeres. Son grupos diferentes, totalmente diferentes, ¿ya? Y aquí mi hipótesis nula me va a decir la media del grupo uno es igual a la media 2. Pero yo digo que mi hipótesis alternativa, que muchos estudios lo hacen, dice que el ingreso de los hombres es diferente al ingreso de las mujeres, ¿sí? Entonces nosotros debemos calcular cuál es la diferencia de los ingresos y ver si esta diferencia es significativa o no. Porque por más que exista diferencia, chicos, eso no se olvide, por más que exista diferencia entre las muestras, pero si a mí mi estadístico me sale que no es significativo, yo no puedo rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Porque no tengo suficiente información. Mi mouse está aquí ya. Entonces, nosotros ya sabemos qué pregunta responde este tipo de pruebas y nos dice qué se calcula. Aquí, como les decía, vamos a calcular la media de dos grupos.
del grupo uno y del otro grupo. De la misma manera, si mi p-valor es pequeño o es menor al 0.5, nosotros decimos que tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? ¿Cuáles son mis casos de uso? Como les decía, cuando queremos, cuando tenemos una variable categórica que hace que mi muestra se divida en dos grupos, ¿ya? Y cuando yo estoy analizando una muestra, una variable teórica de respuesta, ¿ya? ¿Qué supuestos debo cumplir para poder aplicar esta prueba? Que sea una respuesta cuantitativa, que sean grupos independientes, que sean observaciones independientes las que están dentro de cada grupo, que haya una normalidad aproximada, si la muestra es pequeña, y si no, pues que exista, y también que exista una igualdad de las varianzas, ¿sí? Cuando estos supuestos se cumplen, nosotros podemos aplicar esta prueba. Y ahora el ejemplo. Me dice, compara los ingresos entre hombres y mujeres. Yo digo, la media de los hombres es de 3.500. La media de las mujeres es de 3.300. Nuestra hipótesis nula, como vimos anteriormente, nos dice que el μ1 es igual al μ2, o las medias, y que mi hipótesis alternativa es igual a la diferencia de las medias. En este caso, nosotros decimos que sí, existe una diferencia entre las medias. Entonces, habría chance de aceptar mi hipótesis alternativa y de rechazar la hipótesis nula. Pero, una vez vista que existe la diferencia, como les decía, vemos si esto es significativo. Como el p-valor es menor al 0.05, quiere decir que sí es significativo. Entonces, quiere decir que tengo suficiente evidencia estadística para afirmar que existe una diferencia significativa entre el ingreso de hombres y el ingreso de mujeres. ¿Sí? Esta es la otra comparación que nosotros tenemos. ¿Alguna pregunta, chicos? No, ya. Ahora, les voy a hacer un supuesto. Digamos que el ingreso medio de los hombres fuera de 200. El ingreso medio de las mujeres fuera de 120. ¿Ya? Y mi p-valor es de 0.055. ¿Qué interpretación le diera yo a este? Carlos Vera, ayúdame con esto. Carlos, ¿Puedes repetir la pregunta? ya. La pregunta dice, yo tengo que la media en hombres es de 200, ¿ya? De $200 la media del ingreso. También tengo que la media de mujeres es de 300, es de 120. Ahí se me ha ido 1.200. Es 120 nomás. ¿Ya? Y que mi p-valor es de 0.055. ¿Cuál sería la interpretación que yo hago de estos resultados? Que la media de hombres es mayor que la media de mujeres. Ya, son diferentes. ¿Y esto es significativo o no es significativo?
Sí, Seguro es significativo. sí, yo creo que sí. ¿Cuánto tiene que ser máximo el p-valor para que sea significativo en una prueba de hipótesis? ¿Mayor que uno o menor que uno? No, tiene que ser menor a 0,05. Entonces, si mi p-valor es de 0,055, ¿es menor o mayor a el 0,05? Y consideremos que siempre para que sea significativo, tiene que ser menor a 0,05 mi p-valor. ¿Cuál sería la conclusión que estás sacando aquí? ¿Qué conclusión sacarías? Mira la interpretación que está ahí, Carlos. Con los datos que te di, ¿cuál sería la interpretación que tú sacas? Que no fuera significativo. ¿Es significativo o no es significativo? No es significativo. Muy bien. Entonces, Una ¿qué quiere pregunta. decir eso? ¿Perdón? Perdón, Ana. Sí, soy Maite. Tengo una pregunta. Yo Dime. entendería que sí es significativo por lo que 0,65 es mayor a 0,05. Pero no sé si me estoy equivocando o cómo funciona eso. Ya me confundí. A ver, la regla del p-valor, ¿qué nos dice? Que es significativo siempre que sea menor el p-valor a 0,05. Es Eso. decir, que esto no sería significativo. No sé si ahí te quedó claro, Maite. Sí, bastante. Ya. Esto acuérdense, cuando nosotros vimos lo del p-valor, está acá arriba. Ay, a ver, esto. Aquí, mire, nunca se olviden de esta regla. Si mi p-valor es menor a 0,05, lo que yo hago es rechazar mi hipótesis, no rechazo mi hipótesis nula. No, si es mayor, a ver, si es menor, rechazo mi hipótesis nula. Y si es mayor, no rechazo mi hipótesis nula. Esta es la regla que ustedes deben llevarse de memoria para todos los ejercicios. Por eso, yo cuando le decía a Carlos que si el p-valor es de 0,055, si era significativo o no. Entonces, como es mayor a 0,05, no es significativo. ¿Ya? Con los ejercicios que vayamos haciendo, esto les va a quedar súper claro. Ahora, hay otra prueba de hipótesis que se llama la prueba de la T pareada. ¿Qué quiere decir esto? Esto es cuando nosotros comparamos dos mediciones realizadas a la misma unidad de observación. Es decir, digamos que yo a ustedes les hago una prueba, les hago una encuesta para medirles los ingresos que tienen antes de recibir la clase de análisis de datos. Y después de recibir la clase de análisis de datos, no, las notas, ya, para sacar las notas del promedio del curso. ¿Qué notas sacan ustedes antes de tomar
la asignatura de análisis de datos y qué notas sacan después de que tomamos la asignatura de análisis de datos. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que yo aquí tengo una persona. Aquí está una persona. ¿Sí? Ya esta prueba, a esta persona, yo le levanto información en dos momentos. Antes y después de un suceso. Esto puede ser una capacitación, una clase, antes de que cumpla años, cualquier cosa. Esto generalmente se utiliza para cuando hacemos las evaluaciones de impacto, porque sobre una misma muestra nosotros comparamos qué sucedió después de haber hecho una acción en específico, ¿sí? Y acá nosotros tenemos a la persona sin efecto y a la persona con efecto, ¿sí? Mi hipótesis nula siempre va a decir que no hubo efecto, ¿ya? No hubo efecto, ¿sí? Es decir, que no existe un cambio entre las medias que estoy sacando. Digamos que estoy viendo el ingreso después de una capacitación. Aquí mi ingreso promedio de esta persona era 1000 y después de la capacitación el ingreso promedio sigue siendo 1000. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo diferencia en el ingreso, que esta diferencia es igual a cero. Entonces, la capacitación no tuvo efecto y mi hipótesis nula no se rechaza. Pero, ¿qué pasa si una persona ganaba $100 y luego $1000 y luego pasa a ganar $1001? ¿Qué me está diciendo acá? Que mis medias son diferentes. Entonces, me iría por mi hipótesis alternativa. ¿Ya? Esto quiere decir la T pareada. Cuando nosotros sobre un mismo individuo aplicamos una encuesta antes de un suceso y después del suceso evaluamos la misma situación y vemos si hay diferencias o no. Si no hay diferencias, no se rechaza la hipótesis nula. Y si hay diferencias, se acepta la hipótesis alternativa. ¿Sí? Entonces, nosotros, como les digo, es cuando los datos vienen en pares, es una misma persona antes y después, prácticamente una misma persona en dos momentos. ¿Qué supuestos manejamos? Que sean variables cuantitativas, que las diferencias sigan una distribución normal, como les dije que es la campanita, que los pares estén correctamente identificados, es decir, yo no puedo hacer esto a una población si es que yo digo, voy a hacer del primer bloque de los estudiantes versus el segundo bloque. Y cuando hago la medición, hago este análisis, en el segundo bloque entró alguien más a estudiar. Yo ya no podría hacer la comparación porque no serían mis pares, tendría una persona extra, ¿ya? Entonces no estarían bien identificados. Y que debe haber diferencia o independencia entre los pares, es decir, cada par muestra una observación, ¿ya? Ahora, como les decía, ingresos antes y después de una capacitación. A ver, Maite, ayúdame con este análisis. Antes era 3000, después es 3300 y mi p-valor es de, ¿cómo se dice? De 0,01. ¿Cómo sería mi interpretación? Que sí hay significancia, por lo que el valor de P es menor a 0,05. Ya, la capacitación sí generó un aumento significativo en el ingreso. Sí, Ya, muy bien. Ahora, les voy a enseñar un caso de la vida real donde nosotros vemos estas diferencias en las significancias. Déjenme ver, ¿dónde está? Acá. ¿Ustedes han visto cuando se habla de los boletines de pobreza y dicen la pobreza se ha reducido estadísticamente
O sea, si es una reducción significativa o no. Nosotros esto podemos ver en estos principales resultados cuando analizamos. Veamos qué sale. Generalmente sabía salir. Cuando nosotros analizamos los datos de pobreza, mire, nos dice, aquí hubo variaciones. ¿Cómo hubieron las variaciones en a estas tasas de participación global, puntos porcentuales? Ya. Aquí me dice cuáles son la variación en mi tasa de participación global. Misma población, dos momentos distintos, ¿ya? Y me sale la diferencia. Puede decir que ha disminuido la participación global, ha aumentado, lo que sea. Pero cuando nos encierran estos datos, quiere decir que estos datos no son significativos. Si ustedes ven es una diferencia súper chiquita, pero lo que nos dicen más que el tamaño de la diferencia es que al momento de hacer la prueba de hipótesis se identifica que esto no es significativo. Por eso le ponen en los cuadritos. Quiere decir que puede ser que al azar en esta muestra las personas que se seleccionaron tienen esta situación de que han obtenido, aquí se puede decir, una mejor tasa de participación global, pero que esto puede ser que no suceda a nivel de la población, ¿sí? ¿Ya? Ah, no, el cuadrito ha sido que es una diferencia estadísticamente significativa, ¿ya? Quiere decir que solo estos dos tienen diferencias que sí son significativas, es decir, solo en Manabí y en Tungurahua se puede decir que hubo un cambio significativo, mientras que en las demás no. Si nosotros vemos acá en la tasa de desempleo, de la misma manera, podemos decir, ha aumentado la tasa de desempleo en el Cañar, pero aumentó significativamente, ¿ya? Y en Morona Santiago se ha reducido significativamente. ¿Qué pasa con los otros? Si bien se ve que hay estas diferencias, no se puede decir que es significativamente estadístico, ¿ya? Que no es una diferencia significativa. Entonces se puede decir que hay una diferencia, pero es complejo extrapolarlo a toda la población. Siempre van a haber estas diferencias. Miren, en Galápagos también esto es tasa de empleo adecuado. Aquí ustedes pueden ver el subempleo, cuáles son los resultados que nos dan estadísticamente significativos. Y cuando ya vamos a la parte de pobreza o desigualdad, aquí podemos ver cómo es la pobreza. Entonces aquí 10 puntos es significativamente, son diferencias estadísticamente significativas. En Orellana, miren, es un aumento brutal y nos dice que es estadísticamente significativo. Entonces en estos nos dice que sí hay un aumento de la pobreza o una reducción de la pobreza. Reducción es aquí, reducción de la pobreza, ¿sí? Y lo mismo podemos ir viendo la pobreza multidimensional y todos estos. Entonces, como les decía, este es un ejemplo real de donde nosotros vemos que se utilizan estos términos de estadísticamente significativo y no estadísticamente significativo. Entonces, aquí podemos ir aplicando lo que hemos visto en esta clase, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos otras distribuciones, ¿ya? Otros estadísticos. A diferencia del estadístico que vimos anteriormente, este estadístico se llama el estadístico F. ¿Y qué hace este estadístico? Analiza de la misma manera que el otro cuál es la región de rechazo y cómo se mueven los estadísticos que vamos a generar en los casos que se apegan a esta distribución. Es decir, si nosotros queremos analizar el promedio y calculamos un estadístico F, nos va a salir mal, ¿ya? Porque este estadístico no es para los casos de promedio, es para otros casos que ya los vamos a ver.
En este caso, nosotros podemos ver cómo van moviéndose los estadísticos. Ustedes ven que se mueve así, ¿ya? Es como una curva que tiene un sesgo hacia la derecha, ¿ya? En ese caso, nosotros cuando definimos cuál es mi región de rechazo, solo la identificamos en la parte derecha, ¿ya? Aquí nosotros no tenemos regiones de rechazo bilaterales. Quiere decir que aquí está mi alfa por completo, toda mi región de rechazo. Entonces, cuando yo estoy trabajando en mi distribución F, yo tengo estos elementos de grados de libertad, los cuales se emplean como un numerador o un denominador. Y estos mismos elementos me van a decir cuál es mi F crítico, ¿sí? Entonces, el F crítico más bajo que yo tengo es el de 203 cuando el grado de libertad del numerador es 10 y mi grado de libertad de mi denominador es 50. Entonces, quiere decir ahí que en este caso, mi región de rechazo sería desde acá, ¿sí? Si le ven cómo esta región de rechazo sería mucho más grande, sería desde acá. Entonces, para yo rechazar la hipótesis nula, tengo muchas más opciones, muchas más estadísticos para poder rechazar. Mientras que si yo tuviera unos grados de libertad de 2 y de 10, que sería que mi valor crítico es de 410, que vendría a estar acá, aquí tendría yo una región de rechazo mucho menor, sería solo de esta parte, ¿ya? Nosotros, ¿para qué usamos esta distribución F? Usamos para cuando aplicamos las pruebas de ANOVA y cuando hacemos la regresión. Aquí algo interesante que ustedes van a ver es que en casi todas estas pruebas va a estar la regresión. ¿Y por qué está la regresión? Porque la regresión es prácticamente un modelo que para ser confirmado necesita y requiere de varias confirmaciones por cada uno de los estimadores. Entonces, nosotros cuando confirmamos las regresiones vemos p-valor, vemos la T de student, vemos el estadístico de la F de Fisher y también vemos la, los rangos de confianza. Pero eso ya lo vamos a ver cuando estemos viendo las regresiones. Y para eso nos va a servir todo esto que estamos viendo igual. ¿Sí? Chicos, no sé si tenemos alguna pregunta. Ahorita que son 17:15, no sé si tenemos alguna pregunta. ¿O todo está claro? Oh, claro. Ya, muy bien, chicos. Entonces, la próxima clase, verán, vamos nosotros a revisar las siguientes láminas que nos faltan. Acá vamos a revisar cuáles son los casos que nosotros hacemos en el ANOVA, que aquí prácticamente el ANOVA nosotros lo aplicamos cuando estamos haciendo comparaciones entre grupos y dentro de los grupos, ¿ya? Y comparamos pues las medias con los grupos y de ahí vamos a ver las distribuciones del G cuadrado y por último, la de proporciones, que es con el estadístico Z, que es igualito al anterior. Y luego de esto vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer, ¿cómo se diría? ¿Cómo se dice? Vamos a hacer ejercicios para que ustedes puedan entender mejor este tema. Ahora, tomen en cuenta que la siguiente clase ya tienen que hacer la presentación de los artículos que revisaron. No sé si tienen alguna pregunta sobre eso, chicos. ¿Todo está claro? Ya, como nadie me dice que tienen preguntas, asumo que todo está claro. Y para la siguiente clase, porfa, la idea es que estén
todas las personas del grupo y todos vayan exponiendo, ¿sí? Entonces, en caso de que yo quiera hacer una pregunta, pues ahí le haré al grupo, o si los compañeros quieren hacer una pregunta, pues la haremos, ¿ya? Y las personas del grupo tienen que responder. Entonces, chicos, eso sería Ana, todo por hoy. yo tenía una ¿Mandé? duda. ¿Las Dime, presentaciones Nicolás. empiezan la próxima clase? Sí, Sí. Ah, ya. Chévere, sí, gracias. para la siguiente clase les puse. Si no estoy mal. Sí, para la siguiente clase. ¿Tenemos que subir la presentación o no? Sí, la presentación la tienen que subir. Ah, ya. De Ok. ley tienen que subirla para yo con esa poder calificar, ¿ya? Ya. Muchas gracias. Ya, chicos. Listo. Ana, Dígame. esto es sobre el deber, ¿verdad? Porque vamos a hacer una exposición. ¿Es de eso? Sí, del deber que les mandé la semana anterior. Ya, gracias. Ya. Por favor, ahí les pido que ustedes, chicos, estén pendientes de lo que es el D2L y todo eso. Yo ahí pongo la información, pongo las instrucciones, ahí igual está planteado tiempos de exposición, ya se les hizo la asignación de los papers que tenían que leer e ir respondiendo unas preguntas que estaba dentro del documento. Entonces, porfa, para que eso puedan hacerlo para la siguiente clase, ¿ya? Como se puso en la instrucción. Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. Que tengan una bonita tarde. Gracias, Ana. Gracias, hasta luego. Gracias, Ana. Chao, Chao, Ana, Ana, gracias. lindo día.